El primer artista de este movimiento es Merisi di Caravaggio, quien fue un artista italiano y que vivió en Roma. Cabe recalcar que él tuvo varios problemas con la ley, pues era una persona de carácter iracundo y se cree que incluso mató a un hombre y luego huyó. Pero de todos modos, se considera como el primer pintor barroco. ¿Qué es lo que lo hizo especial? Debido a que el Renacimiento es el arte construido para sí mismo, con las mismas versiones, tramas bíblicas, lo que él hace es buscar una concreción. Por tal motivo lo bautizan como el naturalista. Te explico por qué es así. Durante el Renacimiento, los artistas finalmente adquieren el estatus de artistas especiales, porque antes de ello fueron tratados simplemente como artesanos, y por ende no existía una diferencia sustancial entre lo que era un zapatero o un escultor, por ejemplo, que crea hermosas esculturas. La actitud hacia ellos era exactamente la misma, porque siempre trabajaban con materiales propios de su oficio y quedaban manchados ya sea con pinturas o cubiertos por el polvo que dejaba el trabajo sobre la piedra o el mármol. Pero esto no distinguía o no hacía distinguir de ninguna manera a las personas que elaboraban cerámicas, de las que arreglaban zapatos y ropa, por ejemplo. Ellos también se dedicaban a la creatividad, así que en el Renacimiento surge ese concepto del mismo derecho de artista como un pintor también lo tuvo. ¿Cómo los artistas recuperaron este estatus? El punto principal para relacionar el arte como una artesanía fue trabajar con material terrenal, es decir, las matemáticas, la música, eran consideradas como un verdadero arte. Incluso la música era el arte supremo, ya que no se diferenciaba de otros artes, en donde el artista tenía que demostrar que lo que se hacía con todos estos materiales era secundario. ¿Qué era entonces lo principal? Los pensamientos, el diseño, las ideas. Todo esto se ha convertido en algo muy natural para nosotros. Primeramente, aparece la idea de que el artista dibujaba, pero esto no era entendible en absoluto. Por tal motivo, aparece un concepto que es bastante importante para la época, el diseño, que es básicamente lo que quiere decir un dibujo. Pero este ya no sería tan solo una simple imagen plasmada en un papel, sino que se convierte en algo más. Es algo que nace de las entrañas del artista para dar luz a sus obras. Está claro que tiene algunos orígenes divinos y la tarea del artista es transmitir su arte. Por cierto, Miguel Ángel recordó al ver un pedazo de mármol que Dios lo había puesto en aquel lugar, es decir, que es como se menosprecia a sí mismo pensando y diciendo que él no fue quien hizo a David. Esta es la misma manera en la que Dios colocó este mármol dentro de él, pensando que será un siervo de Dios dentro de un futuro. ¿Cómo pudo hacerlo? Es algo que no tiene explicación. Posterior a ese desenlace, la persona que hacía dibujos fue denominada como diseñador, y luego los artistas recibieron el estatus al que se dedicaban en el trabajo intelectual. Eso es todo en pocas palabras. A continuación, se suscita la siguiente situación. Si el artista trabaja con la cabeza, entonces no puede dibujar todo lo que cae razonablemente, porque cuando un artista piensa, él no dibuja todo lo que ve, solo dibuja de forma selectiva, es decir, elige qué dibujar, sino que también lo que pinta lo idealiza. Te presento la imagen de Rafael, que no muestra ninguna chica en particular o específicamente, porque todas tienen la misma cara, pero esa imagen es idealizada por una chica que puede ser quizás la Virgen María. Aquí la idealización se necesita para mejorar un poco la naturaleza, porque es creada por Dios, y nuestra tarea en este mundo, como para los artistas, es multiplicar la armonía en el universo y ayudar a llevar a cabo la idea original del Dios, al crear a un hombre perfecto. No podemos dibujar una persona con todas sus características, virtudes y así sucesivamente. A continuación seguimos con las obras selectivas que consideramos importantes. Aquí Caravaggio comienza a dibujar personas específicas en situaciones peculiares y también dibuja diferentes personajes bíblicos, porque trabaja para la Biblia y pinta cuadros, donde representa sin descuidar nada diferentes temas bíblicos.
La indignación es muy grande del espectador cuando la iglesia trajo consigo nuevas pinturas que fueron colocadas a una altura considerable con respecto al piso. Esto provocó que la indignación sea total, porque pensaban que era algo soez, que les miraba directamente a la cara. Aquí el artista renacentista no representaría algo tan soez. ¿Por qué transmitir algo así? Cualquier cosa puede ser rechazada en la vida, y de nuevo incluso esa misma idealización del Photoshop, es decir, que allí corregimos cómo nos vemos. Este programa fue creado en base a algunas ideas que aparecieron mucho antes de la creación de la computadora, ya que retrata los eventos como si estuvieran desarrollados por personas vivas, con nuestros ojos los podemos ver. ¿Te acuerdas entonces sobre el éxtasis de Santa Teresa? Ciertamente, necesitamos revelar esas escenas como si estuvieran aquí con nosotros. Caravaggio es autor de una técnica muy específica que se llama el tenebroso. Recordemos que Leonardo inventó el sfumato con una perspectiva aérea. En este caso, Caravaggio inventa su propia palabra tenebrista. Está claro que esta palabra proviene del latín, que significa sombrío u oscuro, es decir, que es un contraste de luz y sombra. ¿Dónde lo hemos visto anteriormente? En la arquitectura, en las principales figuras representadas por un fondo oscuro. ¿Por qué es necesario? Porque este oscuro telón de fondo, una figura se representa con toda la materialidad y la escritura del artista que se va convirtiendo en algo tangible literalmente. Es decir, que no se convierte en convexo, ya que parece aún más vivo de lo que es posible. Esos fondos más oscuros permiten que el efecto se amplifique. Vemos ahora la obra principal de Caravaggio, que es la Vocación de San Mateo. Esta obra se trata de Mateo, que fue un recaudador de impuestos, es decir, fue un hombre de negocios enfocado solamente en ellos. Está claro que la actitud hacia estas personas siempre ha sido algo bastante despreciable, porque son personas pecaminosas, ya que trabajan solo con dinero. Un día estaba sentado y contando el dinero que un hombre le había entregado. Jesús se le acercó y le dijo: levántate. Y por eso se denominó y apareció la vocación del apóstol. Aquí vemos cómo Jesús llama a Mateo y su gesto hacia él es extraño. Pues bien, esta otra creación es la de Adán, hecha por Miguel Ángel. Es una obra muy directa. Jesús está cerca con Pedro. Él replica sus gestos, pero desafortunadamente todo está oscuro. Pero si te fijas detenidamente, verás los pies de Cristo que están desplegados, es decir, no se sabe lo que va a suceder. Mateo pregunta si realmente es él, porque siente que Cristo está cometiendo un error. ¿Cómo Cristo pudo invocar a Mateo? En este momento de vacilación, donde Mateo se levanta y sigue a Cristo, aparece una intriga total en la imagen, ya que diferentes historiadores del arte dicen que este es Mateo. Es un hombre con barba que parece mostrarse a sí mismo y gesticula: soy yo. Otros piensan que por ser un hombre de dinero debe ser el actor principal. Por eso estas ideas están todavía en debate. Otro punto de discusión es cómo el gesto de una persona puede interpretarse, es decir, ¿es usted quien lo llama? Y aquí hay muchos argumentos para esta posición, por lo que resulta ser una cuestión de gusto al final. Para mí es mejor pensar que este es Mateo, un chico joven que lleva a este cuadro a ser más lógico y misterioso. Aquí vemos esta técnica especial de Caravaggio. Su obra tiene lugar en la penumbra, donde un rayo de luz brillante cae desde el cielo. Esto se interpreta como la presencia de lo divino, porque lo divino se asocia con la luz y es la que se encarga de perforar la oscuridad. Es cuando Jesús llamó a Mateo y le dio una oportunidad para que sea su discípulo y tenga una vida correcta. Caravaggio también se pone tan hábilmente en la composición que rompe con todo lo habitual, es decir, que después de todo somos personas que estamos acostumbrados a escribir y a leer todo hacia la derecha, pero siempre que leemos imágenes de izquierda a derecha, se usa este tipo de luz, obligándonos a leer de esa manera, porque aquí el personaje principal es Cristo que apunta a Mateo.
En este momento, se crea una diagonal que duplica el gesto que apunta hacia el apóstol. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Podemos ver ropa bastante moderna, porque la gente culta se vestía de tal modo que se pueda observar sus guardias con armas para protegerlos de otras personas. En aquel tiempo parecía atroz, porque en las escenas bíblicas eran exhibidos como si estuvieran en una especie de tiempo contemporáneo. Esto era impensable, pero desde otro punto de vista parecía algo espectacular, porque son escenas o eventos que no tienen un tiempo definido, es decir, que no estaban vinculados a una fecha específica, porque son momentos eternos, que siempre los leemos y hablamos sobre ellos. Entonces, ¿por qué no retratarlos con personas reales y con ropa moderna? Porque solo se acerca a nosotros. Aquí hay una pintura de la crucifixión de San Pedro. Los fondos son oscuros en esta pintura. La sensación es como que se pueden sentir las figuras. Es algo un poco más convexo, pero el fondo sigue siendo oscuro. ¿No te parece cierto que se parecen al teatro? Recuerda a las producciones teatrales, la penumbra que hay. Entonces Caravaggio inventó una técnica que era muy adelantada para su tiempo, ya que empezó a usarse en el teatro posteriormente. Se utilizó un rayo potente de luz que iluminaba los lugares de la obra para que el espectador pudiese observar hacia dónde tenía que observar. Hay algo más, como las velas que iluminan un cierto espacio, provocando que el espectador mire a donde el artista quiere que él mire, ya que el resto del espacio estaba a oscuras, y esto es lo que no vemos. Otra imagen famosa es la incredulidad de Santo Tomás. En esta escena se observa que Jesús resucitó y uno de sus discípulos, el más incrédulo, lo cuestiona, primeramente por llamarse maestro y luego por la resucitación. Pero a pesar de sus dudas, Jesús le dijo: ven a mí y pon tus dedos en las costillas para que ya no seas incrédulo sino creyente. Aquí vemos literalmente la famosa imagen en la que Tomás pone sus dedos en la costilla, revisando la herida de Jesús. Cabe mencionar que a mucha gente le impactó esta imagen, porque es muy fisiológica, ya que físicamente nos sentimos incómodos al mirarla. Pero Caravaggio siguió al pie de la letra la palabra que está escrita en la Biblia, donde textualmente dice: ve y mira, pon tus dedos en mis costillas. Los apóstoles se representan aquí como personas simples y viejas, que tienen arrugas y además son personas humildes porque no tienen dinero y sus ropas están rasgadas. Están un poco sucios, sin afeitarse, e incluso la gente también se sorprendió cuando en el Renacimiento siempre se pintaban personas hermosas, pero jamás pobres o descalzos. Y en el cuadro de Vocación del apóstol Mateo, Jesús también está descalzo y vestido con ropa muy simple, lo que en principio es lógico si nos basamos en las condiciones de esas escenas. La gente no quería ver ni la verdad ni la idealización, ya que a Caravaggio le llamaron naturalista. Por cierto, los teóricos de la época del arte hablaban de Caravaggio, que era el hijo de una persona simple a la que le gustaba pelearse, y que siempre le gustaba jugar con gente pobre. Pero, ¿qué esperamos nosotros de su arte? Lo que él ve, lo dibuja, es decir, creó un nuevo lenguaje apropiado para la Iglesia, y este nuevo lenguaje obtuvo una gran cantidad de estudiantes, lectores, e incluso en la pintura surge una escuela para caravallistas, que utilizaban la técnica famosa del tenebrista. Y esto es todo lo que podemos decir ahora sobre Caravaggio.